embobados una vez más viendo esas imágenes de la Plaza del Pilar a rebosar. 4 de los 5 magníficos con nosotros. Señor Villa, ¿qué siente uno cuando ve la Plaza del Pilar de esa manera después de lo ocurrido ayer en París? Hombre, pues fundamentalmente primero una alegría muy grande por el triunfo del Zaragoza y por que hayan conseguido esta Copa de Europa para el club y para la ciudad. Y eso está mezclado para nosotros concretamente pues con una añoranza de unos tiempos que vivimos similares a los que vemos ahora en la plaza, que nos traen unos recuerdos muy gratos, muy agradables y muy emocionantes. Recuerdos emocionantes que se repiten porque la historia al final del terreno deportivo también se repite en ocasiones y que nos hace estar hoy aquí. Y hoy si estamos aquí es por un motivo muy concreto y muy especial. Se lo debemos todo a la imagen que vamos a ver a continuación. Ese gol de Nayir, ese gol que nos llevaba directamente a recoger la recopa. Un gol realmente espectacular, un gol que va a hacer historia. Lo hemos visto ya pues 20, 25, 30, 40 veces, pero seguro que no nos vamos a cansar de verlo. 45 minutos, 45 metros de la portería, esa pelota que entraba y que me imagino que a ustedes les hizo ayer vibrar totalmente, ¿no? Sí, creo que para mí fue un gran acierto, es decir, no es un gol de suerte, sino que es un gran acierto. Seguramente eso se repite durante 100 veces y yo creo que no se consigue. Pero a mí me da la sensación, que lo he visto muchísimas veces, que el jugador Nayir, donde tira, es a gol. Es decir, ahí me da la sensación de que va a hacer gol, porque no tenía otro sitio donde pasar la pelota. Entonces, claro, es una jugada donde es tan difícil conseguir el gol, que por eso hoy resulta como mucho más emotivo y mucho más emocionante. Lo que ocurre, don Carlos Lapetra, y lo comento con el resto de los invitados, es que es un gol en el último segundo del último minuto de la prórroga, lanzado a 45 metros. Da la impresión de que es un verdadero milagro, que estas cosas ocurren una vez y no sé cuántas veces más. Realmente, ¿qué impresión tenían ustedes cuando vieron esa jugada y ese gol definitivo? Yo pienso que ha sido un gol extraordinario en el momento oportuno, vamos. Fue en el momento justo que podía marcarse ese gol. Han pasado ya, pues como les decía antes, 24 horas desde el momento en que vivíamos en vivo, en directo, ese momento del gol, pero si les parece, vamos a recordar cómo vivían los 5 magníficos junto a José María García en el Hotel Boston de Zaragoza, ese momento del gol de Nayir. Mohamed, 120 de partido, Gigi, la agarró en el centro del campo. Un momento histórico en el que casi al pobre Gaspar Rossetti le da algo. Han visto a José María García en ese momento del gol. José María García, que en estos momentos está realizando el programa Super García desde los estudios centrales de Antena 3 Televisión en Aragón. José María García, que dentro de muy pocos minutos se va a incorporar a esta tertulia, a este programa que les estamos ofreciendo también en directo en Antena 3 Televisión en Aragón. Ahí le tienen, con invitados de excepción y toda esa gente que está viendo a su alrededor no va a tardar en pasar por estos estudios. Con ellos vamos a compartir lo que promete ser una noche inolvidable, por supuesto para nosotros y esperemos que para todos ustedes. Ha pulverizado todos los registros y a sus 30... Vamos a hacer un primer alto en el camino porque tenemos muchos temas de los que hablar, muchos temas que analizar y muchos recuerdos que, valga la redundancia, recordar a lo largo de los próximos minutos. Seguimos en directo en Antena 3 Televisión en Aragón. Las últimas horas vividas en esta tierra tienen 2 partes claramente diferenciadas. Ayer, con la consecución del triunfo, una noche larga, una noche mágica, inolvidable, en la que algunos han dormido realmente muy poco, siempre a la espera del gran momento, la llegada de nuestra expedición zaragocista al aeropuerto de Zaragoza. Ese momento en que llegaba el avión con nuestros jugadores, con nuestros héroes, portando lo que están viendo ahí, la Recopa de Europa, nada más y nada menos. Un aeropuerto de Zaragoza que ya se encontraba abarrotado de público. Los tiempos han cambiado, señor
Canario. Yo me imagino que hace tiempo, cuando ustedes fueron los grandes héroes, los protagonistas de aquella hazaña de hace un poquito más de 30 años, pues a lo mejor no había tanta modernidad de aeropuertos y a lo mejor la gente no se volcaba tanto, pero ¿qué siente usted viendo ahora mismo estas imágenes? Hombre, yo siento lo mismo que sentí entonces, porque en aquellos años también había mucha gente y la Plaza del Pilar estaba igual que ahora, un poco menos, porque normalmente había menos gente que ahora, pero estaba también completa como ahora y la emoción se siente grandísima. Yo estuve viviendo como si fueran aquellos tiempos. Ustedes de alguna manera lanzan una pregunta a cualquiera. Hoy, al ver estas imágenes que estamos viendo ahora mismo, esa llegada en ese avión desde París, ¿se acuerdan de los recibimientos de entonces? Muchísimo. Lo que pasa es que ellos han llegado en avión y nosotros llegamos en autobús. Y entonces nos subieron en el techo del autobús con la copa y recorrimos pues desde la entrada de la carretera de Madrid, pues todas las delicias, hasta llegar a la Plaza del Pilar. Los tiempos cambian, ahora es el avión y antes era el autobús. Ahí están viendo, fíjense, porque pensábamos que a lo mejor ir hasta la Plaza del Pilar no era tan difícil, pero acercarse hasta el aeropuerto de Zaragoza a una cierta distancia, muchos de estas personas con vehículo propio, en autobús, en taxi, con sus propios medios, eso es un cariño verdadero hacia el Zaragoza, ¿no? Sí, desde luego, claro. Yo lo que noto que es que ahora hay la gente que va al fútbol y los hinchas del Zaragoza se han rejuvenecido, son de una edad más joven, como media de lo que había entonces, y entonces pues, bueno, el entusiasmo de la juventud siempre supera un poco a la gente, digamos, de mediana edad, ¿no? Fíjense además como verdaderos artistas de Hollywood con esa motocámara que les iba siguiendo permanentemente desde que han salido del aeropuerto de Zaragoza hasta la llegada a la Romareda, como auténticos artistas de Hollywood. Me imagino, insisto, en que a ustedes esto les traerá gratos recuerdos de aquel entonces. Es que nos hace revivir a esos tiempos, nos hace retroceder, oye, 30 años y naturalmente, oye, nosotros sentimos una emoción tan intensa en estos momentos, oye, viendo estas imágenes, que las hemos visto además varias veces ya, como cuando, no sé, cuando nosotros veníamos, como dice Juan Manuel Villa, oye, en la vaca del autocar, que cada frenazo casi nos caíamos y demás, ¿no? No sé si os acordáis vosotros, que nos reíamos y tal, entonces, oye, a mí me parece estupendo. Luego además hay una cosa que ha dicho Juan Manuel que es muy importante. Yo creo que a nosotros nos veía gente de 40 años para arriba. Sin embargo, ahora resulta que el fútbol actual lo está viendo la gente de 40 años, pero también la gente joven. Y eso es estupendo, que de seguir así yo creo que la Romareda o se va a tener que ampliar o va a haber que hacer un nuevo campo. Pues vamos a seguir viendo imágenes de esta tarde del día después, de esa llegada a Zaragoza, de la expedición de nuestro club, en ese peregrinar que llevaban. Ahí tienen lo que ha sido la motocámara, un seguimiento continuo de la expedición por la carretera del aeropuerto en dirección hacia el centro de Zaragoza. Como ven ustedes, parece algo así como el paso de la Vuelta Ciclista. Fíjense en los márgenes de las carreteras, coches apostados, gente tocando la bocina, compañía, escolta permanente. Zaragoza está claro que estaba esperando su afición y los jugadores, por supuesto, deseosos de reencontrarse con ella. Imágenes que hemos visto en muchas ocasiones, las recordarán recientemente, siguiendo otro tipo de vehículos de algunas personas seguidas por otro tipo de objetivo, gente que iba en dirección a los juzgados. Y en este caso la verdad es que son comentarios, porque les puedo confesar que aunque son imágenes que a lo largo de la preparación de este programa hemos visto por activa y por pasiva, realmente uno cada vez que las ve se queda cuando menos sorprendido de ver esa afición entregada al Real Zaragoza. No importaba que fuera un día les decía y les confesaba que no importaba que fuera un día laborable, un día de los que se conocen como día de entre semana, que la gente en un momento dado se ha apañado sus obligaciones, pero sabía y era consciente que tenía un compromiso con el Real Zaragoza. El Real Zaragoza que nos traía la recopa y se merecía que se les fuera a recoger a ese aeropuerto desde el primer momento.
Tenemos nuevos invitados en este plató, invitados, pues como todo lo que va a ser esta noche, de auténtica categoría. Don Paquete Higuera, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Alberto del Sue. Buenas noches, ¿qué tal? Don Antonio González Triviño, alcalde de Zaragoza, buenas noches. Buenas noches. Señor Pardeza, buenas noches. Me imagino que todavía a estas horas a ustedes les pinchan en un brazo después de todo lo que han vivido, después de lo que ha sido estas 24 horas tan intensas desde ayer, y no acaba uno de creerse realmente, no el triunfo, porque el triunfo todos confiábamos en él, pero ese recibimiento apoteósico de la afición zaragozana. Desde el momento del aeropuerto estábamos comentando ahí mismo la escolta que han tenido permanente los lados, como si fuera el paso de la Vuelta Ciclista. Bueno, la verdad es que poco a poco lo vamos asimilando, ¿no? Y bueno, vamos creyendo en ello, ¿no? Aunque está costando y después del viaje tan largo, creo que bueno, después de ver el recibimiento de la gente y cómo ha estado el Pilar, pues creo que está empezando a ser verdad, ¿no? Alberto, me imagino que coincidas con Paquete en eso. Sí, la verdad, además, para mí el ver a mis paisanos ahí abajo, desde el balcón, ha sido algo muy gratificante. Nos estamos acostumbrando ya a vivir fiestas de este tipo. El año pasado fue la Copa del Rey, este año lo hemos superado y quién sabe lo que nos deparará el año que viene. Don Antonio González Triviño, yo imagino, quiero pensar, estoy convencido de que usted hoy ha vivido un día muy especial por muchos motivos. Quizá este sea el gran último acto que usted presidía o estaba allí como alcalde de la ciudad de Zaragoza, y por encima de muchas cuestiones del mundo de la política que hoy quizá a la gente le importaba menos porque hoy protagonistas sean los jugadores del Zaragoza, para usted sí está claro que mejor despedida que esta ante su ciudad no podría haber tenido. Sin lugar a dudas, pero además ha sido de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de la ciudad. Y a la gente lo único que le importaba era, insisto, homenajear y agradeciendo a los jugadores, a estos magníficos profesionales, la gesta de marcar el nombre de la ciudad y del equipo en la historia continental. Yo creo que la ciudad ha respondido como sabe responder y lo único que se ha pensado es en homenajear y agradecer a los profesionales la gesta que han hecho. Miguel Pardeza, usted tiene ya muchas tablas en esto del fútbol y en esto de los éxitos futbolísticos, pero no le estoy llamando viejo ni mucho menos, entiéndame bien. Gracias. Pero aún así, cuando la historia se repite en según qué momentos, ¿qué siente usted cuando va en esa expedición de Zaragoza, llega al aeropuerto y llega usted cansado, me imagino, pero está Zaragoza ya volcada en el aeropuerto? Y no solo es eso, se monta usted en un autobús y ve toda la carretera de gente que le sigue, que les pita, que les aclama, gente en los laterales de la carretera. ¿Qué siente uno, por mucho que se haya vivido en otras ocasiones? Yo creo que, en fin, es la sorpresa siempre del primer día, ¿no? Son de esas cosas a las que uno difícilmente se acostumbra, ¿no? Es como lo de montarte en avión, ¿no? Uno nunca se explica cómo es posible que eso se levante, ¿no? Pues ocurre lo mismo, el equipo gana un año la Copa, gana otra vez la Copa, vuelve a hacer otra cosa importantísima y la gente inevitablemente se acumula en la plaza, te vitorea, te aplaude, están contigo y además lo notas en los rostros, ¿no? La gente sale por la ventana y francamente es un fenómeno que por muchos años que lleves dedicado a esto no te termina de explicar, ¿no? Han sido horas intensas y me van a permitir, no es abuso de confianza, simplemente así les voy a sorprender en directo ahora mismo con un pequeño regalo, como puede ser para ustedes ver unas imágenes que han vivido pero no han visto. Por primera vez ahora se van a ver aquí en Antena 3 Televisión en ese momento de llegada hacia la Plaza del Pío. Y vamos a comentarnos viendo lo que estamos viendo. Ahí tienen a Zaragoza volcada con todos ustedes. Ahí se ve usted, señor Pareja. Una cara de cansado no puedo ocultar. Sin peinar. Sin peinar, lo poco que puedo peinar. Me imagino que no es lo mismo. Andoni que no le favorece para nada el gorro, hay que decirlo. ¿Qué se dicen entre ustedes cuando van a entre la multitud? Eso ya no tiene nombre, ¿no? ¿Qué comentan los jugadores entre ellos? Es que no sé, yo creo que no son momentos en los que no se puede comentar nada, ¿no? Uno se deja llevar sencillamente por esa emoción colectiva que hay, ¿no? Una cosa que yo le he dicho, eso no se puede explicar fácilmente, ¿no? Sí, hay que estar metido. A la plaza de esa multitud y oyen corear el nombre de Higuera, el nombre de Belsué. Te dedicas a disfrutarlo nada más. El de Pardeza, exacto, o sea, cuando uno se siente ahí arropado tan directamente por tal cantidad de gente... Yo no quería soltar la copa, está claro. No, yo creo que el ver la gente, sobre todo, como te decía antes, desde el balcón, yo creo que ha sido impresionante porque es que no cabía un alma, solo se veía... Hay que recordar una cosa, ellos lo han vivido, ellos estaban allí, pero ahora es la primera vez que se están viendo
directamente en esas imágenes donde ellos son protagonistas entre esa multitud de gente. Una fiesta compartida con toda la ciudad de Zaragoza, una plaza del Pilar que se ha convertido, haciendo honor a la fama que tiene de ser, el gran salón de la ciudad. Era la fiesta de todos los zaragozanos, era la fiesta protagonizada por unos jugadores que han hecho la gran gesta en París. Paquete Higuera. Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Que después de ese partido y bueno, ahí en el hotel y todo, bueno, yo creo que llevamos todo el día de fiesta, ¿no? Y que poco a poco, pues, como te he dicho antes, lo vamos asimilando y que vamos a ir disfrutándolo durante toda la semana, o yo diría que de aquí hasta final de liga, ¿no? Un tema importante de comentar, que seguramente hablaremos luego de él, el final de liga, porque ahora queda el compromiso final, ¿no? Me imagino, Alberto, de encaminar esa recta final de la liga y bordar lo que ha sido un año total del Zaragoza. Sí, desde luego. Este éxito no tiene por qué empañar una trayectoria importante que llevamos en la liga. Nuestra meta ahora es el acabar la liga lo mejor posible y en la posición más alta posible. Nosotros no nos vamos a relajar en absoluto, porque lo que queremos es mejorar e intentar acabar la temporada brillantemente. Alcalde, orgulloso de su equipo y orgulloso de la ciudad de Zaragoza, tal y como comentaba antes, ¿no? No hay mejor despedida que esa, que ver a los zaragozanos en la Plaza del Pilar ocupando ese gran salón del que tan orgulloso se siente, todo hay que decirlo. Y, bueno, diga. Orgullosos todos de Zaragoza y del zaragocismo y de ser zaragozanos, ¿no? Pero efectivamente, Alberto lo decía muy bien, yo creo que tenemos un equipo que ya es una realidad, pero con un espléndido futuro. Quiero decir, lo de la Copa es importantísimo, pero el papel que se está haciendo en la Liga, competición denominada regular, y donde hay día tras día que marcar, digamos, y sumar puntos para estar entre los grandes, yo creo que tenemos afortunadamente un equipo con un presente que es espléndido y un futuro que va a dar muchísimas satisfacciones a los zaragozanos, a los aragoneses y también a la afición española. Hay que decir una cosa importante, este ha sido este año a nivel continental el mejor equipo español, el único equipo español que ha llegado a una final continental y que además la ha ganado, por lo tanto eso es importante y hay que resaltarlo. En París estaba representado Zaragoza, Aragón, pero también el fútbol, el deporte español, y yo creo que han dejado, bueno, pues al máximo nivel de esa representación. Miguel, una pregunta. Ha sido una trayectoria larga la de esta eliminatoria, con partidos que al principio, o encuentros que al principio parecían poco importantes o de trámite. Ahí estábamos con el Gloria Distrita, con el Presov, parecía, bueno, que lo importante llegaría más tarde, pero donde mucha gente tenía la sensación de que al Zaragoza no se le valoraba lo suficiente a la hora de hablar de los grandes equipos españoles, que ha sido necesario llegar a una final y ganar esa recopa para que hoy realmente el Zaragoza fuera noticia en toda España. Hasta ahora parecía que en esas competiciones, si no estaba el Barcelona, no estaba el Madrid, pues no había una representación española. ¿Eso a ustedes como jugadores del Zaragoza les ha dolido en algún momento? Yo creo que sí, ¿no? Pero vamos, yo creo que más que dolernos como profesionales, porque más o menos uno lo puede entender, me parece un lamentable lastre, pero ya no solamente en el sentido deportivo, sino en un sentido más global, ¿no? Implicaría incluso a la política, implicaría otras cosas, ¿no? Es decir, Zaragoza y lo que ha hecho Real Zaragoza, lamentablemente, es una gesta, lo queramos o no, de segunda fila. Si ahora llamas un poquito más la atención ha sido porque sencillamente los hechos son indiscutibles y no le ha quedado a nadie más remedio que aceptarlo. Pero hasta hace poco el Zaragoza pues ha circulado de una manera más o menos secundaria y hoy incluso en algún periódico, me parece que de Barcelona, no sé si es el Sport, todavía la noticia del triunfo del Zaragoza era compartida con una noticia del Barcelona que ocupaba media página. Eso me parece lamentable porque el Zaragoza, como muy bien ha dicho el señor alcalde, no solamente ha hecho una cosa muy importante para el Zaragoza, para Aragón, sino para todo el fútbol nacional. Y eso, lamentablemente, ahora se intentará valorar un poquito más, pero hasta ahora el recorrido ha sido más o menos secundario y eso es muy triste, ¿no? Yo no sé si sabrán ustedes, lo voy a contar. Anoche en Barcelona sonaron también las bocinas, sonaron también las tracas, los petardos, había una alegría generalizada entre la población de Barcelona. Esta tarde yo he tenido la oportunidad de hablar con una persona de Barcelona y decíamos que era por una cuestión de mero interés. Sin embargo, también se decía que en Barcelona había muchos aragoneses que quieren al Zaragoza, que lo siguen y que en un momento dado también se han alegrado de esto. Esto nos lleva un poquito al terreno humano. Yo quisiera matizar una cosa, es el desbordamiento humano de esta tarde en la Plaza del Pilar, está clarísimo, pero al margen de eso, ¿tienen ustedes recuerdos, vivencias humanas, anécdotas que nos pudieran contar
de lo que ha sido toda esta trayectoria de la eliminatoria, ¿en qué momento se han sentido diciendo, bueno, pues hay que ganar esta recopa como sea porque se lo he prometido a este vecino de mi barrio, porque se lo he prometido a este niño que me venía a pedírmelo personalmente? ¿Alguno de ustedes tiene alguna vivencia en este sentido? No sé, la única que se me ocurre es la de Cedrún, como dijo que había que ganarla, sí, pues no lo queríamos Eso un ha poco. marcado el equipo de alguna manera. Nos empeñamos un poco hemos ahí. estado llamando la atención a Andoni diciendo que a ver lo que prometía este año, que tuviese cuidado, ¿no? Y Nos así compromete y luego, en fin, uno no puede quedar mal y ya, sí, en ese sentido. Pero vamos, nos hemos dejado llevar también un poquito por la gente joven de Zaragoza, ¿no? La gente joven de Zaragoza, fíjate, fuera de los entrenos viene, o sea, lo ves con esa ilusión, ¿no? Y eso nos ha animado a estar ahí, a intentar ganar. Y como ya hicimos el año pasado con lo de las Copas del Rey, eso nos ha animado y han dicho que podemos hacerlo, ¿no? Y eso ha sido lo que hemos hecho este año, ¿no? Eso nos está llevando un poco a conseguir todas estas cosas, ¿no? Una pregunta muy rápida, Alberto Belsue. ¿Usted tuvo en un momento dado de esta eliminatoria el convencimiento clarísimo de que el Zaragoza se llevaba esta recopa? Bueno, yo en cuanto marcamos el gol yo creía que ya estaba hecho. No me refiero al partido en concreto de ayer, en general, desde que empezamos en Bizkaia. Había que pasar muchísimas eliminatorias. Yo creo que el ganar una recopa conlleva muchísima dificultad y el mérito que tenemos es lo que habría que reconocer en letras grandes, como decía Miguel, no empequeñecerlo. Yo creo que nunca la he visto ganada hasta que no la tuve en las manos. Era sobre todo una cuestión de confianza y una cuestión de fe. Vamos a hacer un cambio, vamos a pasar de lo que era esa fiesta profana, entre comillas, de la Plaza del Pilar, a un momento sin duda emotivo que también nuestros invitados van a tener la oportunidad de ver a continuación. Esa ofrenda de la recopa a la Virgen del Pilar, que la Virgen del Pilar dicen que ha tenido mucho que ver con este triunfo de ayer, por ese detalle en concreto de lo que era el manto del Real Zaragoza, que desde ayer por la tarde lucía nuestra patrona. ¿Ustedes tenían conocimiento de que la Virgen llevaba el manto del Real Zaragoza? ¿Durante el partido? Durante el partido no lo sabíamos, nos hemos enterado ahí mismo. ¿No lo sabían? Yo no lo sabía, no. Está llena de nuestro pueblo, del apoyo de nuestros seguidores, de los que nos acompañaron a París y de los que se quedaron aquí. Me imagino que sean sentimientos diferentes, ¿no? Los que hay frente a la Virgen, en lo que es el templo de la Basílica del Pilar, a lo que se vive fuera, en el exterior. Sí, ahí yo creo que bueno, el ver a la Virgen yo creo que conlleva muchísimo respeto, ¿no? Entonces, el escuchar las palabras a Miguel y luego el estar ahí delante, pues ahí yo personalmente sí que me vienen pues recuerdos, pensar en la familia, en todo lo que ha sufrido, en muchas cosas, ¿no? Yo creo que es el momento de pedir a la Virgen pues todo, el que te respeten las lesiones y todo eso, agradecerle el apoyo de toda la afición y luego ya salir ahí para festejarlo, ¿no? Paquete, la ofrenda de la recopa a la Virgen del Pilar. Y comentábamos eso del manto, y lo cierto es que ayer se producía la anécdota. Al filo de las 3 de la tarde, ya se ha contado en varias ocasiones, el director del periódico de Aragón, Miguel Ángel Liso, decía, bueno, pero ¿qué pasa si la Virgen no lleva hoy el manto del Real Zaragoza, lleva el manto del patrón de los sacerdotes? Nada, hay que ponerle el manto como sea, porque es fundamental que hoy la Virgen lleve el manto de la Virgen del Pilar. Eso coincide con que en el último segundo del último minuto de la prórroga el señor Nayín encaja semejante gol y uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Realmente todos coinciden en que eso es poco menos que un milagro. En algún momento cuando han conocido que la Virgen llevaba el manto, entre la plantilla del club han dicho, bueno, esto es un milagro, esto ocurre una vez cada X tiempo. Bueno, la verdad es que yo particularmente pues tengo fe, ¿no? Y muchas veces pues voy a pedir que me des fuerzas y que me respeten las lesiones que son tan importantes dentro de nuestra carrera, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues que ese manto nos haya podido ayudar y la prueba está que el gol tan importante y de la forma que ha sido, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que sí, ¿no? Pues vamos a hacer un segundo corte para la publicidad, pero volveremos enseguida porque, como les digo, la noche es larga, quedan muchos temas de que hablar, muchos invitados por pasar por este plató y muchas imágenes para ver. Seguimos en directo, 1:05 de la madrugada. Este plató es hoy un punto de encuentro. La voluntad de todos los que estamos haciendo este programa es que por aquí pasen todos los protagonistas de esta gran fiesta que estamos
reviviendo minuto a minuto con sus protagonistas. Como han visto, los jugadores están bastante cansados, han sido horas realmente intensas, porque ha sido llegar a Zaragoza y seguir con la fiesta, era coger esa recopa y llevársela directamente hacia el balcón del ayuntamiento, y no ha faltado ni siquiera el valor, ahí lo tienen, bailando la jota y lo que hiciera falta. Era esa deuda directa con el público zaragozano, ese encuentro con la afición. Ahí lo tienen. Estoy plenamente convencido de que ante según qué imágenes, viendo ahí a los jugadores del Zaragoza bailando la jota, viendo a la afición, lo mejor que puede hacer uno es callarse y dejarles a ustedes que vivan en directo esas imágenes. Tenemos ahora mismo en este plató, que es como una especie de caja mágica, donde vamos efectuando cambios para que todos ustedes puedan compartir con nosotros esta noche llena de protagonistas, a dos hombres que son como dos goles, en concreto Marcelino, el quinto magnífico, que ya les prometía que estaría esta noche con nosotros, y hay que recordar aquel gol de Rusia, el famoso gol de Rusia, con Marcelino. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad el gol de Rusia fue con la selección española, es el título de campeón de Europa de España, y también marqué el gol de la victoria de la Copa de la UEFA con el Zaragoza. Yo creo que viene más al caso ese, porque estamos hablando del fútbol aragonés. ¿Y usted se queda por ese motivo con el...? No me quedo. En estos momentos, ya démosle que yo me quedo. No, estamos hablando de Aragón. Entonces, lógicamente, la historia de Aragón no tiene el gol de Rusia, la historia de Aragón tiene la Copa de la UEFA. En cualquier caso, un hombre gol, Marcelino, y con unos años de diferencia en el tiempo, la historia del fútbol aragonés. Otro hombre gol, el señor Snyder. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Protagonista ayer por aquel gol fantástico, el primer gol del Zaragoza, que era un gol bonito, bonito donde los haya, un gol precioso. Creo que vamos a tener oportunidad de verlo ahora mismo repetido. Ahí lo tenemos. Golazo. Me imagino que para usted... ¿Se ríe? ¿Por qué se ríe? No, porque es agradable ver estas imágenes, porque cuando estás en el campo no te das cuenta que es tan bonito lo que está sucediendo ahí, ¿no? Lo había visto ya, me imagino. Lo vi una vez. ¿Usted en ese momento sabe que va a marcar un gol? No, para nada. Se sale con la intención de jugar bien y de marcar, pero en ningún momento uno cree, y yo menos creí cuando volví el balón que lo iba a meter. Pero me imagino que sí que será un tanto especial el hecho de que además es un gol bonito, sea un gol en una final de la Recopa. Yo creo que, más allá de que sea bonito, el interés que tiene, ¿no? A mí me ha gustado mucho porque significó bastante para el partido y porque es en una final. Entonces, para mí significa más el hecho del gol que a que sea bonito, ¿no? Era el primer gol del Zaragoza, era el gol de Snyder. Luego pasó lo que pasó, todos sufrimos, llegó la prórroga y llegó el segundo gol y definitivo. Un gol por obra y gracia del señor Nayim. Buenas noches, Nayim. Hola, buenas noches. Me imagino que, aunque han pasado ya unas horas, todavía sigue usted viendo ese gol tal y como entró. ¿Cómo vivió ese momento? Cuando usted ve esa pelota a 45 metros de la portería, entra, le pega y ve que eso es un gol, en el último segundo del último minuto de la prórroga, ¿cómo lo vive? Contra mí, que bueno, y todo el mundo me estaba abrazando y besando, y, bueno, y a partir de ahí estaba como en una nube, ¿no? Había marcado un gol en una final en el último minuto, y desde esa posición, la verdad es que un sueño. Hay, me imagino que muchas versiones, pero si se pudiesen agrupar hay dos versiones concretas. Hay quien dice, estamos en el último momento, Nayim a la desesperada va y dispara a puerta, y luego también hay quien dice, el propio entrenador del Arsenal dice, no, eso es un gol con mucho ingenio, eso es un gol que está muy pensado y que va a entrar en la portería. ¿A usted le molesta que se pueda pensar que Nayim en el último momento, cuando ve que el tiempo se acaba, pues dispara y que salga lo que sea? Sinceramente me da igual lo que piense la gente. Lo importante es que el gol entró y
y valió una recopa. Pero mi intención era tirar a puerta, me di cuenta de que el portero se adelantaba y decidí tirar. Luego es la fortuna la que acompaña al balón. Y usted es consciente de que ese gol es histórico. No tanto bien por lo que supone para el Zaragoza ganar esa recopa, pero sobre todo porque sea el típico gol que se recordará por muchos años que pasen. Si algún día se dan clases de fútbol y se enseñan imágenes históricas del fútbol, ese gol de Najim pasa a la posteridad. Usted lo sabe, es consciente de ello. Bueno, aún no. La verdad es que aún no. Esto pues me daré cuenta cuando pasen los años y lo vuelva a ver, ¿no? La verdad es que el gol es bonito por